A las 3:20 creo que son, llego a Tolar Grande. Tras muchas horas de moto llego a Tolar Grande. Aquello de allí es Tolar Grande. Un pequeño pueblo en el altiplano argentino donde tengo que repostar. Son las 3:00, descansar y preparar bien el día de mañana porque me espera una de las rutas más inhóspitas de los últimos tiempos. Pues entonces ahora en Tolar Grande tengo que buscar a alguien que me ha reservado gasolina. ¿Cuántos litros he reservado? 25. Es decir, lleno el depósito y lleno la bolsa. Yo creo que se va a quedar justito ahí. Sigue habiendo una distancia enorme hacia la mina. Y nada, pues comer, dormir. Y mañana es que tampoco se puede madrugar, porque ya mañana madrugo, luego me cuesta, pero aparte es que antes de las 9 hace mucho frío. Mañana voy a intentar llegar hasta una mina de azufre abandonada a 5.200 metros de altura y donde, como os podéis imaginar, no creo que me encuentre a nadie en muchos kilómetros. Tolar Grande, 3.500 metros, perfecto. Pues si este es Tolar Grande, ¿cómo será el pequeño, no? Total, que me espera una ruta de esas de tomárselas en serio, porque si me pasa algo ahí arriba, yendo solo, el riesgo es alto, porque mi equipo de acampada a esas alturas no creo que aguante, y si tengo que pedir ayuda por satélite, tardaría en llegar. Y ya sabéis cómo son estas cosas, que nunca pasa nada hasta que de repente, Tolar Grande, en el peor momento, pasa. Estos son casas, comedor, menú. Es que no tengo nada de hambre, la verdad. Que recenar. Pero hombre, hay que quitar el árbol de Navidad, que hace 8 meses. Y habrá un hotel o algo, ¿no? ¡Hola! Disculpe, ¿hoteles hay? Sí, acá tenemos uno, Casa Andina. Este. Sí. Bueno, voy a echar un ojo aquí. A ver, no sé, espera la encarada, che. Creo que a las 4 atiende. Ah, sí, hasta las 4 nada. 4:30. ¿Y restaurante hay? Allá mira, tenemos uno de ahí. Hay un comedor ahí, ¿no? Pero ¿vas a un barcito para tomar un cafecito o algo? No hay. Ah, mataste, sí. No. Pero sí tiene el comedor ahí. Entonces esto hasta las 4 seguro que no abre. 4:30 yo creo que ya batalla la chica. Ok, gracias. Vale. Muy amable. Pues esto es lo de siempre. Creo que he llegado muy pronto. Comedor. Es que no tengo hambre. He llegado y el cuerpo me ha pedido tumbarme en el suelo del pueblo. Está un poco feo igual, ¿no? O sea, parecía que no, pero sí, he llegado cansado, claro. Son, no sé, 5 horas dándole al gas, como si no hubiera un mañana, a 4.000 metros todo el rato. Pues igual algo cansa, ¿no? Lo que no tengo es nada de hambre, cosa que me alegro. Y a ver si abren el hotel y me doy una ducha, que es lo que más falta me hace. Vosotros no lo veis porque no, el olor todavía no pasa. Tiene que sacarlo. Voy a tener que sacarla así. Igualmente sí quitarla. Muchas gracias. Tremenda moto, ¿dónde anda? No, ¿verdad? Y el piloto muy pequeño. Lo que quiere más es domina la moto usted. Gracias, muy amable. El agua caliente y todo está enchufado y todo. Todo está aquí. Me dan una ducha por mi bien y por el bien de la humanidad. Y por eso usted entra aquí y toca la ventana. ¿Cómo es su nombre, perdón? Estela aquí. Estela. Yo soy Carlos. Estela, madre de amor. Perfecto. Gracias. Este pueblo se llama Tolar Grande y tiene una historia y presente ligado a la minería. Son las 7 y hace un frío. Estoy con guantes. Y nada, mañana a la mina. Este pueblo tuvo su auge gracias a la mina de azufre, a la que vamos a ir mañana. En los años 50 del siglo pasado, el auge llegó aquí de la mano del azufre y la mina Julia, que si todo va bien, visitaremos mañana. Hay una vía de tren que comunica Salta con Antofagasta en Chile y pasa por aquí. Y en su momento pues debió ser un pueblo con mucho auge minero por la mina de azufre y no sé si habría más minas. Tanto el azufre como el material para su extracción y sobre todo miles de personas que directa e indirectamente vivían de la mina se desplazaban con este tren, que tenía una parada aquí en Tolar Grande y que todavía la tiene.
Estamos en plena Puna, que se llama. La Puna es como el altiplano, zona árida y fría, muy fría, pero increíble, la verdad. Unos salares hemos visto hoy, el desierto ese. Qué espectacular. La mina de azufre dejó de ser explotada en los años 70 y fue abandonada. Y el campamento donde vivían los mineros, llamado La Casualidad, fue abandonado posteriormente, quedando una especie de pueblo fantasma que también veremos mañana. Y nada, en el pueblito la verdad es que no hay mucho que hacer. Hay mucho movimiento de camiones, tengo que averiguar. O sea, sacan sal o hay minas de litio cerca, a ver de qué, no sé, tengo que averiguar. Hoy en Tolar Grande sigue habiendo actividad minera, pero lo que se extrae principalmente es litio de los salares cercanos, lo que trae riqueza a la zona y, cómo no, controversia, por la contaminación que produce y también por a quién o a quienes enriquece mayormente. He conseguido echar gasolina, que era lo más importante. 25 creo, a ver si entra. Acá hay 10. ¿Hay 10? ¿De dónde viene? De España. A ver, ¿a dónde está? Voy hacia el sur, hacia Tierra del Fuego. ¿Anda solo? Sí. 21 más 7, unos 28 litros llevo. Ahí está. Ya. Calculé bien, ¿eh? Le dije que iban a entrar 15 y entraron 15. Soy muy bueno yo calculando para hacer eso. Encuentro esta habitación que está perfecta. Me he dado una ducha larguísima y nada más. Me va a hacer la señora de la casa una milanesa con puré y a dormir. Y mañana puede ser un gran día. Bueno, sopita para cenar, sopita calentita. Moteros, salteños. ¿De dónde sois? De Salta. Los señores de Japón. Turistas japoneses. Y aquí yo. Bueno, y mi segundo milanesa, que es junto a Messi lo mejor de este país. Me he cambiado de mesa. Me he venido a la mesa a moteros, aunque están con fútbol, están con camioneta. Arranco el día a las 8 de la mañana y a menos 13 grados, según dice la moto. Me espera un día inolvidable, en muchos sentidos. ¡Vamos! La moto dice menos 11 ahora. Tengo frío en los pies sobre todo, en el cuerpo no. Y llevo doble guante. Tengo unos guantes de invierno, pero el tacto es muy malo. Estos son de Revit los de abajo. Windstopper y no sé qué. Y arriba los de enduro también de Revit. Así que con esto y puños calientes no debería tener frío en las manos. En los pies sí. Bueno, vámonos. Bueno, pues esto es Tolar Grande, pueblo minero. Aquí hay oro, hay litio. Ayer me contaron que el precio del litio ha bajado una barbaridad, de $60.000 la tonelada a 11.000. Y por tanto, pues toda esta industria que hay por aquí del litio ha tenido un buen rapapolvos. Pero bueno, sigue habiendo muchas minas, oro, litio, antiguamente azufre. Y este pueblo fue bastante importante en su momento por la mina de azufre, la mina Julia, que está a 100 y pico kilómetros de aquí y que es a donde vamos. El día de hoy tiene una pinta espectacular. Mira, La Casualidad 130, ahí vamos. Allá vamos. Desde Tolar Grande nos dirigimos a La Casualidad, un pueblo minero abandonado a 4.200 metros y desde ahí, si el clima y sobre todo la nieve lo permite, quiero llegar hasta la mina de azufre también abandonada, que se llama Julia y que está a 5.250 metros. Primer dato importante, tengo un día muy largo. Con estas temperaturas tengo que llegar sí o sí al destino final. Otro dato importante es que tengo que dosificar la gasolina. Pasa que ayer fui enajenado, pero hice 220 kilómetros con 15 litros. Pero claro, muy enajenado y a 4.000 y pico metros, pues eso. Entonces hoy tengo que ir menos enajenado, pero constante. De aquí a La Casualidad y voy a intentar no parar, que son 130 kilómetros. Entonces, primer destino es no caerse. Oh, no tengo ningún tacto en las manos, cabosas. Primer destino es un pueblo que se llama La Casualidad, pero está abandonado. Y era un pueblo minero de la mina Julia, que está como a 4.000 metros, La Casualidad. Y subiendo otros 20 kilómetros
a 5200 está Mina Julia, una mina de azufre que se empezó a explotar en los años 50 del siglo pasado y que, si todo va bien, igual hasta llego hasta arriba, 5200, sería mi récord de altura, pero puede haber nieve, puede estar feo el camino. De momento, a ver si entran en calor las manos y somos felices. Los primeros 130 kilómetros discurren por este camino medianamente bueno y que incluso me voy a encontrar asfaltado, porque cuando se explotaba la mina, esta ruta era vital para el transporte de personas y materiales, así que todavía mantiene el pavimento, aunque con algún que otro agujero. Y ahora llevo 75 kilómetros, ya está por encima de cero la temperatura del termómetro, pone 1 grado, empieza a ser persona, lo he pasado un poco feo la verdad, demasiado frío. Y esto es asfalto. Yo sabía que había un trozo de asfalto, pero pensé que todavía no era. El caso es que la gente de la Mina Julia asfaltó desde la última estación de tren hasta La Casualidad. La gente llegaba en tren y de ahí subía a la mina pues en camiones o lo que fuera y lo asfaltaron. A 3600 seguimos. Qué bonito esto, ¿no? Bueno, ya estoy a 4200. Esto marca 3 grados y el paisaje es impresionante. Tengo frío en el cuerpo ahora porque voy más deprisa. Esto sigue siendo asfalto, así que avancemos, que tengo un día muy largo. Cuanto mejor vayamos ahora por la mañana, mejor. Bueno, esto se está empezando a poner muy bonito, pero se está poniendo serio ya. 110 kilómetros llevo. Lo que me preocupa, la temperatura a 5200 si quiero subir, que no sé si voy a poder, o sea, ojo, no sé si va a haber nieve y tampoco sé cómo estará el camino. Yo lo voy a intentar. Nunca en mi vida he estado por encima de 5000 y la moto tampoco ha estado nunca por encima de 5000. Yo creo que la moto sube sin problema, claro, el problema soy yo. El salar ahí abajo es impresionante, la verdad. El asfalto ya cada vez más roto. Vaya game over ahí, más curioso, ¿no? Bueno, esto se empieza a poner emocionante porque empiezo a acercarme. Bueno, chavales y chavalas, bienvenidos y bienvenidas a La Casualidad. Prohibido sustraer cualquier tipo de elementos municipales de Tolar Grande. Bienvenidos y bienvenidas al campamento La Casualidad, pueblo minero y desde el que se explotaba la mina Julia de azufre que está ahí arriba. Eso que se ve ahí blanco, impresionante, es un hilo de azufre de que fue cayendo porque había una especie de teleférico, no sé cómo se dice, ¿no? Pero vamos, un cable gigante de 16 kilómetros que llegaba hasta la mina y el azufre bajaba aquí y aquí se procesaba. Probablemente se procesaba allí. Y aquí, pues eso, había en sus momentos de más auge 3000 personas viviendo y había de todo. Había casas, había una iglesia que ahora vamos a ver, había un casino. Por escéptico que seas, y yo lo soy y mucho, es imposible no sentir ciertas energías o sensaciones o presencias o como queráis llamarlo, pero de lo que no tengo ninguna duda es que hay lugares que tienen algo que no sé cómo explicar. Tú fíjate, no ha quedado nada. Y este pueblo, La Casualidad, es uno de ellos. No sé en qué año fue, en el 79 me parece, que el gobierno militar argentino dijo que no, que ya basta de explotar minas de azufre, que era mejor comprarlo. En 1977, durante la dictadura militar argentina, se decretó el cierre de la mina Julia, lo que provocó que las 3000 personas que vivían aquí abandonaran este pueblo. Y entonces pues se cerró la mina y toda esta gente se fue a la calle y se fueron. Y el pueblo poco a poco lo han ido desguazando, le han ido sacando todo, ¿no? Sin embargo, para mí el pueblo sigue vivo, o eso siento, porque aunque los edificios y las calles van desapareciendo con el paso del tiempo, el viento y las nieves de cada año. Esto supongo que sería la plaza, ¿no? ¿O no? No sé. El cementerio sigue creciendo, porque muchos de los que aquí vivieron, aquí deciden que descansen sus restos. Es increíble, ¿no? Mira, esto es un edificio de algo también, hay más casas ahí.
Aquí tiene pinta de que habría algo comunitario, no sé. No tengo ni idea, la verdad. Seguro que Karlov nos cuenta algo. Lo único que tengo que añadir es que desde que llegas a la casualidad, insisto que sientes una energía especial y que se confirma en lo alto del pueblo. Ahí arriba hay un edificio que está un poco más entero, con tejado y todo. En las dos únicas construcciones que mantienen el techo. ¿Y qué será? El casino y la iglesia. Qué maravillosa metáfora, por cierto. Bastante impresionante, ¿no? ¡Hala! Mira, aquí hay leña. Aquí la gente acampa. Prohibido prohibir. Me gusta. Qué movida, ¿no? Está bastante miedito, ¿no? Quedarse aquí a dormir con el viento. Está bastante limpio, ¿no? Sí, sí. Aquí da para dormir. Bueno. Vamos a la iglesia, ¿qué? Está bastante limpio y bastante reciente. Esta es la iglesia. Como podéis observar, hostia puta, mira. Respete la casa del Señor. Cuna de campeones, Sergio Corcho. Aquí durmió Lautaro Martínez. Viva la democracia. Familia Flores. Aplausos por la resiliencia, el trabajo, la dignidad, en vuestro honor, sus legados presentes. Virgen de Fátima, protege a tu pueblo azufrero. Estos son moteros y los 4x4. Yo no soy creyente ni religioso, pero cuando entras en un sitio que tiene una carga espiritual importante como este, te das cuenta, ¿eh? Y lo tiene. Así que nada, un abrazo enorme a las familias de todos los que trabajaron aquí y las familias que vivieron aquí y a todos aquellos para los que este lugar sea especial. Para mí también un poco ya, ¿eh? Seguimos, que ahora toca intentar llegar hasta la mina Julia. Bueno, pues esta es la subida a Mina Julia. A 5.250 metros y donde está el azufre. 4.180 metros. Y si voy a subir a 5.200, esto va a picar para arriba mucho, ¿no? Mira, voy a pasar por encima de la línea de azufre. Mira, por ahí bajaba el cable, que todavía aquí está, hay un trozo ahí. Y todo esto es azufre. Vamos, Yucatán, que tenemos que subir a 5.200 metros. Vamos, que no haya nieve, por favor. ¿Ves? El cable bajaba por ahí, el azufre subía por ahí, todavía están los palos. ¡Chiu! Vamos, vamos. 4.400. Vamos, que llegamos. ¡Sí! Es impresionante. La línea de azufre sigue y sigue y sigue. Va por allá y sigue subiendo, ¿no? 4.730. El terreno es fácil, pero serrucho, repugnante.
a ratos, ripio, suelto, bastante suelto también a veces, y lo peor es que se está levantando un viento bastante fuerte, y aunque la temperatura ha subido a 3, pues el viento es frío, gélido. Vamos, que llegamos. $4.800. Vamos. 4.931. Estoy a punto de superar mi récord, porque yo nunca he llegado a 5.000 metros. Qué impresionante, ¿no? Todo eso es azufre, claro. Todo eso es la mina. Sí, pues no hay nieve, ¿eh? Creo que voy a llegar, ¿eh? Bueno, no sé, pero creo que puedo llegar. 1 grado. ¡5.000 metros! ¡Sí! Yo nunca había estado a 5.000. Vamos, Ducatac. Vamos, que llegamos. Mira. Ush. Trozos de cable. Ya cada vez todo más blanco. La mina está ahí. 5.100 metros. Quedan 100. Vamos. Vamos. Ducatán va sin problema, la cabrona. 0 grados. Yo llevo la mano un poco congelada. A todo esto, la mina está justo en el límite con Chile. Y de hecho dicen que en días despejados desde ahí arriba se ve el Pacífico. Vamos. 5.200 metros. Sí. Qué ilusión me hace esto, de verdad. No me preguntéis por qué, pero me hace una ilusión subir tan alto. Ahí la tenéis, la mina Julia. Que no se sabe muy bien, o hay teorías diferentes de por qué se llama Julia, pero lo que está claro es que estoy llegando a mina Julia 5.230, mi récord absoluto. Y esta es la mina Julia. Es increíble porque es que aquí dormía gente. Pero abajo en el pueblo es donde más, ¿no? Pero mira los barracones. Qué increíble sitio, ¿no? Y todo esto blanco de aquí, mira, todo esto es azufre. Increíble, ¿no? Qué sitio. Mira, ahí hay una máquina que no sé si sería la... No, sería máquina para mover azufre. Aquello es Chile ya, ¿eh? $5.252. ¡Sí! Llegamos a Mina Julia, probablemente uno de los lugares más inhóspitos en los que he estado nunca. Y donde lo último que desearía sería quedarme tirado. Bueno, pues estamos a 5.250 metros. Me queda un poco de café. Eso es lo mejor que me ha podido pasar en este momento. Calentito. Bueno, os voy a contar la historia de esto. La explotación de la mina empezó en 1953 bajo la administración de la compañía azufrera argentina S.A. De esto no estoy seguro porque ayer Gastón me contó una historia diferente, que 2 hermanos, no recuerdo si Ortega se llamaban o algo así, descubrieron esto de azufre y su madre se llamaba Julia, por eso se llama Julia, y luego se la compraron, se la compró la compañía azufrera argentina, no sé. En 1979, durante la dictadura militar argentina, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz decretó el cierre de esta mina como parte de una política de No puedo hablar porque estoy a 5.250 metros, ¿lo entendéis, no? Perfecto.
Esto llevó al abandono de la casualidad y a la mina Julia, dejando atrás un pueblo que en su momento llegó a tener más de 3.000 personas. Para los que nos gusta viajar en busca de lugares recónditos donde llega poca gente y donde además hay historias que conocer, este sitio es desde luego increíble. Y llegar hasta aquí solo y en moto como que lo magnifica todo, pero ojo que también lo puede complicar. Durante su apogeo se emplearon más de 600 personas y produjo hasta 30.000 toneladas de anuales de azufre, con una pureza del 99,97%. Se extraía aquí y luego se transportaba 16 kilómetros hasta abajo, hasta el pueblo, y allí lo procesaban. Un saludo a todas las familias que quedaron sin trabajo y a todos los que de alguna forma están ligados a este sitio, que sé que para mucha gente, los mineros, es muy especial. Cuesta respirar, ¿eh? A todos aquellos que vengáis a ver esto, pues visitadlo con respeto, no os llevéis nada, que ya se han llevado casi todo, pero bueno. Y nada más. La montaña de azufre es impresionante y el camino que serpentea por ella muy seductor. Si llego a venir con alguien, vacío la moto e intento subir al máximo para intentar llegar a hacer mi récord de altura. Pero ya sabéis que hay una línea muy fina entre la aventura y la estupidez. Bueno, ya acabo de hacerlo, son 5.250, pero yo creo que hay 5.400 igual si hay, ¿no? E intentar subir por ahí en moto solo está claro en qué lado de la línea está. Estaba pensando en quedarme aquí a dormir, porque dan -11 esta noche. Ahí dentro me podía resguardar. Es un barracón. Y porque hay madera para hacer fuego. Esto lo tapa, este agujero para hacer fuego ahí y que salga por arriba el fuego. Eso tiene dos temas. Uno, que pasaría una noche chunga, solo por decir que he dormido a 5.200 en una mina. Lo pones aquí y esto lo tapas como puedes. No creo que durmiera mucho por la altura. Y otro tema es que arrancar el fuego, o sea, esos leños están secos, pero ¿cómo arrancas el fuego si no tienes leña pequeña? Con gasolina puedes un poco, pero hace falta leña pequeña, y claro, aquí es que no hay nada de leña pequeña. Entonces, bueno, hombre, morir no moriría, pero creo que disfrutar tampoco. Y entonces volvemos al dicho este de que hay una línea muy fina entre la aventura y la estupidez. Y quedarse aquí a dormir a 5.250 creo que está en el lado de la estupidez. Creo. Pero, ¿qué pasaría si tuviera que cruzar esa línea sí o sí? Así que vámonos. Ah, y otra cosa es que me tiene un poco preocupada. La cadena está muy tensa. Pero es que creo que no me voy a poner a destensarla aquí, porque tengo que hacer fuerza y prefiero hacer fuerza a 4.000 metros que a 5.300 casi, ¿no? Todo esto he pensado en este rato, a 5.300 metros. Increíble. ¿Y si el destino, el guionista o la Pachamama, llamadlo como queráis, deciden que me quede aquí sí o sí? Bueno, estoy muy contento, la verdad. Vámonos. ¡Hala! Chao, mina Julia. Ha sido un gusto estar contigo aquí. Es decir, si se rompe algo de mi moto ahora y me quedo aquí tirado a 5.250 metros de altura y solo... ¿Qué mierda suena? ¿Cuánto tardaría en llegar a ayuda? ¿Me daría tiempo a salir de día o tendría que quedarme aquí a dormir? ¿Qué decís? Voy mosqueado y no sé por qué. Hay algo que no me gusta. Siento algo raro y no sé qué es. Que no me gusta. No sé si es la cadena, que va muy tensa y lo noto. O es algo peor. Pero espero no quedarme aquí tirado, porque sería un sitio muy chungo. ¿Qué suenas? Igual es la cadena.
No. Hay algo raro y no me la quiero jugar.